Un saludo a todos los participantes. Daremos comienzo entonces a la presentación de generación y exploración de redes semánticas con Atlas T. Bueno, en primer lugar, hay que decirlo, vamos a hacer una pequeña definición de lo que es una red formalmente definida dentro de la teoría de los grafos. Esto como una rama importante de las matemáticas discretas, y en general lo podemos definir como un conjunto de elementos llamados nodos o vértices, los cuales van a ser explicados a través de un enlace. Ese enlace va a tener un término asociado a un concepto que explica la relación entre los dos, es decir, entre los nodos. En Atlas T vamos a encontrar que el número de enlaces que contenga un nodo o una categoría en especial le vamos a denominar densidad. Es decir, que una categoría que no tenga ninguna conexión va a tener una densidad 0. En su orden, el número de nodos es un criterio de clasificación que ya veremos más adelante, el cual se va a establecer. Algunos enlaces van a ser dirigidos y otros no. Especialmente hay unos enlaces que van a ser naturales, como van a ser, por ejemplo, los vínculos débiles que se tienen entre las citas y las categorías, o entre categorías y memos, o entre los miembros de las diferentes familias que podemos construir dentro de Atlas T. Es decir, familias de documentos, familias de categorías o familias de memos. Bien, vamos a comenzar un poco desde cero. Vamos a utilizar un proyecto, es decir, que no se ha trabajado aún. Ya he incorporado algunos de los documentos. Atlas T, como programa de análisis cualitativo, nos va a permitir hacer un análisis y una interpretación de la información, especialmente de bases de datos no estructuradas, tanto de texto, PDFs. Pues aquí podemos ver los documentos que vamos a trabajar, que son documentos de texto, fotografías e imágenes, audios, videos y PDFs. También es bueno recordar que programas como Atlas T nos permiten trabajar con bases de datos estructuradas, como son encuestas con pregunta abierta, que pueden ser incorporadas en cualquier momento para un análisis comparativo entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Bien, para comenzar entonces hemos incorporado estos documentos. Vamos a iniciar con la lectura de pronto de un documento de texto. Voy a centrarme un poco más en la operatividad del programa y no sobre el análisis concienzudo que se debe hacer a través de la lectura sistemática. También me voy a acompañar de una importación de categorías rápida que puede ser útil para algunos de ustedes. Entonces entramos, aquí tenemos el ambiente principal de Atlas para quienes no estén familiarizados. En la parte izquierda vemos las herramientas de los documentos primarios. Aquí ya tenemos uno de ellos abierto. Inicialmente estaba ubicado en el administrador de documentos primarios. Enseguida está el administrador de citas o referencias de los diferentes formatos, tanto de texto como de audio, video, fotografías. El administrador de categorías, el cual en este momento está vacío. Entonces podemos, por ejemplo, hacer una importación de las categorías directamente de una lista preparada previamente. A manera de ejemplo, podemos
importar o exportar también estas listas. En el caso, es bueno decirlo, en el caso de importar o exportar con XML, ustedes exportan la definición de dichas categorías, es decir, que pueden llevar su diccionario a otros proyectos. Podemos importar entonces una lista de categorías. Aquí tenemos el archivo, es un archivo plano. La única modificación que se le ha hecho es colocarle la extensión code para que sea reconocida más fácilmente. Entonces en este momento traemos rápidamente unas categorías con las cuales vamos a hacer la interpretación de la información y facilitar el trabajo de análisis. Seguramente que en la lectura surgirán categorías emergentes que ustedes pueden ir creando en cualquier momento. Entonces, lo primero que nos va a ayudar Atlas T será a la organización de la información. Podemos hacerlo dentro de los documentos primarios del administrador y enseguida abrir el administrador de las familias para ubicar aquellos documentos que vamos a analizar por grupos que pueden ser temáticos, pueden ser alguna característica sociodemográfica en el caso de tratarse de personas, de entrevistas individuales. En este caso se trata más de crear una familia de documentos. Entonces podríamos hablar aquí de documentos teóricos, tratándose de metodologías o técnicas utilizadas dentro del análisis cualitativo. Podríamos trabajar algunas herramientas etnográficas, entonces hablaríamos de etnografía y con esto ya vamos a empezar nuestro tema en particular. Una vez que he creado las familias, fácilmente desde esta ventana de los documentos los puedo asignar. Podríamos hablar, bueno, tenemos una tercera familia, me disculpan, vamos a crearla rápidamente, que son las entrevistas. Y con esto terminamos la creación de las familias, a las cuales incorporamos la respectiva información. Por ejemplo, en este caso, las entrevistas. Entonces nos crea nuestro primer grupo. También podemos agregar la parte etnográfica. Oprimiendo la tecla control, ustedes pueden seleccionar los diferentes documentos y para su efecto simplemente los arrastran sobre la familia que hemos creado y ya tenemos familias de documentos. De igual manera los restantes podrían ser agregados sin ninguna dificultad. Bien, aquí empieza entonces la generación de las redes semánticas. O sea, en el caso de nosotros hablar de nuestro análisis, podemos perfectamente sobre cualquier elemento, en este caso una familia de documentos, podemos dar un clic sobre la parte de etnografía y decirle que nos muestre o nos abra, nos visualice la red semántica. Entonces en este momento abriría la red y nos mostraría los diferentes elementos que están incorporados en esta familia de etnografía. Entonces para su efecto también podemos hacer un guardado rápido de esto, sea dentro del proyecto. Entonces estas redes van a ser más dinámicas, van, por ejemplo, a servirnos como base más adelante cuando incorporemos nuevos elementos. Estos elementos van a mostrarse en esta red que creamos dentro del programa.
Entonces, ok. Y con esto haríamos uso de nuestra primera red. También lo podemos exportar externamente, que sería la segunda forma de guardarla. Entonces lo podemos guardar como un archivo gráfico. Podemos cambiar el formato. Por ejemplo, el JPG habitualmente es un formato bastante comprimido y de muy buena calidad. Entonces lo guardamos y tendríamos externamente nuestro archivo para ser agregado a una presentación, por ejemplo. Bien, esta sería entonces la primera parte o la primera red que hemos podido crear. Enseguida vamos a explicar un poco la mecánica del programa. La intención del programa está orientada a la segmentación de los documentos. Entonces podríamos hablar aquí de unas formas sencillas, rápidas de categorización. Podemos hacerlo desde la lista de categorías, en el menú emergente que aparece en la parte izquierda. Entonces hablamos de clonación humano, por ejemplo, y con esto agregamos una categoría que va, en cierto modo, a sintetizar nuestro análisis y seleccionar nuestras citas que son de importancia para construir más adelante ya los análisis complejos y la recuperación de información. Podemos también continuar la lectura, por ejemplo, usar esta respuesta respecto a algunas células madres, por ejemplo, de la clonación humana, y de esta manera vamos complementando nuestro análisis. Podemos agregar notas a la cita, por ejemplo, simplemente con un clic derecho podemos agregar una nota. También podríamos realizar otro tipo de actividades, como por ejemplo un análisis extenso, donde podamos agregar un análisis, a través de un memo. El memo lo podemos titular, podemos tipificarlo, es decir, agregar una clasificación. De por sí nos sugiere 3 clasificaciones, pero nosotros podemos modificar esas clasificaciones. Podemos, por ejemplo, decir que es un memo teórico y agregar información pertinente al tema. Por ejemplo, citas bibliográficas, notas propias y ya interpretaciones de orden extenso. Es decir, podemos ir construyendo nuestro análisis directamente en Atlas-T. Una vez que tenemos estos elementos, podríamos encontrar dentro de los documentos, en uno de ellos o en otro, información que esté relacionada. Entonces podríamos hacer lo que llamamos un hipervínculo. Vamos a relacionar esta primera cita con la segunda. Entonces nos ubicamos en la primera cita, damos un clic derecho y podemos crear un enlace de una fuente inicial y posteriormente nos ubicamos en la segunda cita. Entonces nuevamente damos clic, le decimos crear enlace final. Pues de esta manera vamos a tener la construcción de relaciones que tiene que ver mucho con las redes, ya que un enlace nos va a permitir explicar el tipo de relación que se construye con los elementos. Es decir, que una red no solamente es una parte visual, sino que también debe tener una estructura lógica, explicativa, orientada a la construcción
de una teoría a la cual llegamos a demostrar a través de los datos. Entonces, por ejemplo, una vez que le damos finalizar el enlace, nos sugiere la construcción de esta relación a través de algunos términos que vienen predefinidos por el programa. Tenemos continuado por, es una contradicción, una crítica, una discusión, una expansión, una explicación, una justificación, e incluso nos muestra las que ya hayamos construido anteriormente. En caso de que nosotros no estemos de acuerdo con los términos que están relacionados, podríamos crear una nueva relación abriendo el editor de relaciones. Entonces aquí en el editar creamos nueva relación, vamos a hablar de una asociación. Tiene tres formas de visualizar la red que están explicadas más adelante aquí en este recuadro. También podemos hacer uso de abreviaturas. Son tres maneras de visualizar la red. Yo voy a repetir el texto y sería algo así. Puedo cambiar el ancho de la línea, darle un color diferente. Puedo usar una línea sólida o punteada y también utilizar las propiedades de las capas. Es decir, si lo quiero, esa relación la quiero de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo o en el sentidos contrarios. También puedo hacer uso de las propiedades formales en los cuales la flecha apuntaría con una intensidad, o más bien una dirección específica, de tal manera que estas propiedades formales tendrían un sentido un poco más específico. Yo los explico de manera, la propiedad formal de la simetría sería, por ejemplo, la relación entre padres, que sería una relación simétrica de la misma jerarquía. La relación de padres a hijos sería una relación asimétrica, o una relación transitiva, que sería, por ejemplo, los hijos en los cuales no hay una jerarquía o no hay una preferencia. Entonces, por ejemplo, en este caso, podríamos decir que sea asimétrico. El comentario se refiere a una definición de la relación de estar asociado con. Entonces lo podemos aplicar y ok. También nos sugiere dos formas de la construcción de la red. Uno sería en forma de estrella, donde hay un concepto principal que está rodeado de otros aspectos que están relacionados con este. O una forma de cadena, que sería más una forma secuencial, muy similar a un diagrama de flujo, empleado muchas veces en la parte de programación, en otras áreas, y seguramente que nos va a dar una representación gráfica más adecuada. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo en cadena. Una vez que hemos agregado estos elementos, categorías, memos, comentarios, y contamos con un par de citas, podemos representar esto de manera gráfica. Entonces, un clic derecho y podemos abrir nuevamente nuestro visor de redes. Vamos a ajustarlo. Aquí tenemos una serie de herramientas para visualizarlo de una mejor manera. Podemos ir agregando elementos. Aquí vemos en la parte central la asociación entre las dos citas. Podemos tener diferentes formas de visualización de las citas, en forma breve o en forma extensa. Depende
de lo que se quiera mostrar. Esa parte del diseño es muy importante, no solamente la parte lógica, sino que los dos deben estar integrados. Una buena red es aquella que expresa claramente lo que queremos decir, lo que queremos expresar, y va a mostrar los diferentes hallazgos que vamos teniendo. En este caso vamos a tener que agregar los demás elementos que teníamos, especialmente en la segunda cita, donde teníamos categorías coocurrentes, perdón, donde teníamos categorías, que las vamos agregando con el clic del menú derecho. Entonces importamos diferentes elementos, las categorías, los memos, e incluso podríamos traer el documento primario que estamos analizando. De esta manera ya quedaría visualmente más completa la red. En este caso nos está mostrando por defecto la fundamentación. Vemos un color más claro que el otro, donde seleccionamos eso aquí en seleccionar el color, y podemos usar los colores tanto de la densidad, que sería las relaciones que se van construyendo, y por otro lado la fundamentación, es decir, el número de citas que hemos logrado dentro de los documentos con el uso de la categoría. En las redes también, hay que decirlo desde ya, podemos generar relaciones entre las categorías, podemos ubicarnos en una de ellas y simplemente hacemos el enlace al otro nodo, de la misma forma que hacíamos la construcción del hipervínculo. Nos va a aparecer una serie de términos que podemos utilizar en este caso, hacer uso de ellos, o crear unos nuevos abriendo el editor de relaciones. Entonces, por ejemplo, hace parte de o está asociado con. Entonces, en este caso, observen el cambio de coloración, en el cual cada uno de ellos ya contiene un enlace, es decir, ya tienen densidad. Bueno, esto podemos salvarlo si queremos. Entonces, clonación humana. Bien, de la misma manera vamos a poder trabajar con imágenes. Podemos utilizar aquí, seleccionar como si fuera una herramienta de dibujo, de tal manera que podamos seleccionar el segmento adecuado. Pues podríamos hablar aquí de clonación animal. Bueno, podríamos hablar de algo así, de cría selectiva, etcétera. En el caso de imágenes es importante, los comentarios van a ubicarse dentro de la imagen, manera de explicación, vamos a dejarlo breve, y de esa manera aparecería en la imagen. Podríamos incluso ir vinculando diferentes elementos, podríamos crear un enlace con el archivo anterior, un hipervínculo, podríamos hablar de contradicción, de forma secuencial, o podemos ignorar la estructura tanto de estrella como de diagrama de flujo o de cadena, hagámoslo de cadena, y si pedimos nuevamente en nuestra red, vamos a ir integrando los diferentes elementos, vamos a ajustar, los elementos son ajustables a la parte visual, con control L, o por las capas pueden también reorganizar los elementos. Podemos traer los hipervínculos, con control L los podemos organizar. Vamos a darle un menor zoom para que lo podamos ir apreciando.
Entonces, vamos a ir haciendo con cada uno de los elementos, vamos trayendo las cosas que vayamos necesitando. Por ejemplo, ya tenemos nuestros dos hipervínculos, nos falta traer los documentos, traer las categorías. Entonces aquí vamos construyéndolo, la medida en que lo necesitamos, podemos ir ajustando y de esta manera poder visualizar hacia dónde vamos. Bueno, esta sería entonces otra forma de ir agregando los elementos a nuestras redes. Entonces, recuerden que lo puedo salvar o dentro del proyecto o guardarlo como una imagen externamente. Él de todas maneras nos confirma si nos vamos a salir, si lo queremos guardar dentro del proyecto. Y ok. Bien, otra manera de abordar el tema es a través de las categorías. Entonces, vamos a ir a una red, a un proyecto más documentado, de pronto, donde tengamos alguna información asociada. Entonces podríamos, por ejemplo, visualizar las categorías correspondientes a un documento. Seleccionamos el documento y pedimos la visualización de la red. Inicialmente nos va a aparecer solo el documento y con un clic derecho entonces traemos todos los elementos como las categorías, los memos, control L para organizar nuestras categorías. Si tenemos algunos memos, por ejemplo, los podemos traer también. Bueno, eso sería entonces para recordarles, como les digo, por defecto está definido que se nos muestre la red con la densidad y la fundamentación de las categorías. Por esta razón, lo vemos en diferentes colores dependiendo del número de elementos con los que cuenta la red. Aquí podemos definir los colores también en caso de que ustedes requieran un contraste de alguna categoría o quieran hacer algún tipo de diseño o dejarlo de forma plana. Podemos importar también otras redes o otros nodos. Podríamos traer una familia de categorías, por ejemplo. No tiene, pero podríamos hacer otro ejercicio más adelante. Podemos hacer relaciones múltiples. Vamos a seleccionar aquí otro ejemplo de la creación de relaciones. No solamente es de uno a uno, sino es de uno a muchos. Entonces podemos seleccionar estas tres y relacionarla con alguna de las otras categorías que hubiéramos podido importar o directamente sobre las existentes. Entonces vamos a agregarle a la modernidad y de esta manera la red quedaría un poco más explicada. Bueno, también podemos crear nuevas categorías, nuevos nodos de categorías. Aquí podemos crear uno nuevo directamente en la red, el cual se va a conservar para ser utilizado dentro de la categorización. Y esto para generar, por ejemplo, algún tipo de enlaces con algunos elementos. Podemos cambiar los tipos de relación. De pronto es importante eso, que no siempre podemos estar a gusto con una relación, nos podemos equivocar. Entonces simplemente la señalamos y hacemos el chain relation, el cambio de la relación, y podemos seleccionar
alguno de ellos o crear una nueva. También podemos darle el giro al enlace. En el caso del sencillo, el que hace parte de, podríamos hacerle el giro. Bien, esto es lo que tiene que ver un poco con el diseño de las redes. Y vamos a cambiarnos de... No, quería de pronto buscar un archivo de audio para mostrarles también cómo funciona. En este proyecto debo tener algún audio. Sí, hay uno codificado. Podríamos asociarlo a los diferentes elementos, a sus citas, por ejemplo. Esto para mostrar apenas una de ellas. Lo que nos va a permitir la red es escuchar la selección que yo realice. Podríamos, por ejemplo, abreviar un poco la descripción de la... Vamos a volverlo a mostrar. Para mostrar primero, bueno, solamente parece que tiene citas. Entonces, la forma breve de mostrar estas citas sería en el display. Vamos a Quotation Verbosity y le damos una forma más breve. Por ejemplo, con solo los comentarios, y de esta manera se visualizaría. En el caso de tener categorías, podríamos haberlas mostrado. Y si queremos reproducir solamente una cita, bastaría decir que no se escuche todo el audio, sino únicamente la cita que estamos seleccionando. Este era un bonito ejemplo y por eso quise mostrarlo. Pero, bueno, vamos a pasar a una pregunta que nos tiene Andrés Rivera. Andrés, perdónanos que no habíamos mirado el chat. Ya vamos enseguida a intentar responder las preguntas que nos han hecho. Álvaro Castañeda nos pregunta si podemos vincular páginas web. Sí, Álvaro, podemos hacerlo. Sin embargo, solamente quedaría el hipervínculo dentro del documento. Entonces, no como algunos otros programas que te permiten documentar mejor las páginas. Para ello hay otros programas que te darían esa posibilidad. Eso sería... No, realmente no. Lo que tendríamos que hacer es más la captura en un PDF, por ejemplo, de esas páginas y traerlas al Atlas. Álvaro, ya entendimos tu pregunta. Sí, realmente hay dificultades con los repositorios externos. Es mejor que los documentos, tal como se ha recomendado en la parte básica, mantenerlos en una carpeta para poder hacer uso de ellos. De lo contrario, podríamos tener pérdida de dichos documentos y de nuestro trabajo. Entonces, creo que no, la respuesta es no te los va a vincular. Es preferible de forma local para no perder estos vínculos. Álvaro, sí, por supuesto, el documento puede tener muchas categorías concurrentes. No sé si tenemos, a ver, te vamos a mostrar un ejemplo de un caso. Vas a encontrar numerosas concurrencias. Estos documentos son breves, por ejemplo, y esta concurrencia es muy importante para la riqueza del análisis. Digamos que la información debe ser vista de diferentes maneras para que tenga una riqueza en el análisis. Bueno, nos preguntan si las categorías quedan en una misma jerarquía o se pueden establecer categorías primarias y dentro de ellas categorías secundarias. Sí, vamos a mostrarlo enseguida. De pronto dentro del primer ejemplo, pero aquí les estamos mostrando, por ejemplo, que en la parte derecha van a encontrar la lista de categorías y su pertenencia a las familias. En este caso, las familias las vamos a construir en este icono, que es el de administrador de familias, y
vemos aquí que, por ejemplo, afectación emocional, que es una familia, contiene 5 categorías. Entonces las podemos ver nuevamente con el visor de las redes. Aquí las vamos a tener a todas ellas, dependiendo de una familia específica. Ahí les acabamos de agregar la densidad y la fundamentación, de tal manera que por esto cambia el color. También podemos seguir en un tercer nivel. Vamos a mostrarles una red más compleja que nos permite ir a un tercer nivel, que son las superfamilias. Las superfamilias las vamos a construir a partir de las familias existentes. Entonces, aquí estamos en el administrador de familias de categorías y vamos a ingresar al administrador de superfamilias. Entonces podemos tener, a través del uso de los operadores lógicos, esto para responder una pregunta que nos hacía Andrés Rivera. Bien, Andrés, esta sería la forma de saber si hay citas comunes en... voy a leer la pregunta de Andrés. Dice, tengo 2 familias y algunos de sus códigos tienen citas compartidas. Quiero saber qué citas son de la familia A y no están en la familia B. Y hacer una nueva familia con estas citas. Es posible y eso se llama una superfamilia. Perdón, un supercódigo, discúlpame. Estoy dentro de las categorías, vamos a iniciar nuevamente la ubicación donde estamos, en el administrador de categorías, o también lo podemos hacer desde el Query Tools. Eso hace parte de las herramientas del Query Tools, el cual van a encontrar o en los binoculares que encuentran en los iconos o en el análisis. Y vamos a mostrarte entonces cómo aquí hay varias categorías que contienen elementos comunes. Entonces, por ejemplo, la afectación emocional, vamos a usar, correcto, entonces vamos a usar un operador de exclusión. Muy rápidamente, los 4 primeros operadores, se trata de un I, el primer operador, que es, perdón, el primer operador es el O, disculpen, es el O, es decir, la sumatoria de las 2 familias de categorías. Y el segundo es la exclusión, este sería el que te sirve, que sería el que no pertenezca a una o a la otra, es decir, que sean exclusivas, sería el caso contrario a la pregunta de Andrés. El tercero es la coocurrencia, es decir, quienes están en común. En la anterior serían quienes no están en común, que pertenecen exclusivamente a una o la otra. Entonces podemos aplicar afectación económica, que tiene alrededor de, a ver, lo subimos 69 resultados, es decir, citas, y afectación económica. Entonces vamos a tomar nota de esos 69. Y ahora, afectación emocional. Entonces aquí hemos agregado las 2 familias. Tenemos 155, son familias, sí. Estamos haciendo el ejemplo con familias porque contemplaría muchos más elementos, Andrés, pero de la misma forma va a funcionar con las categorías. También podemos hacer uso del tercero, que sería la exclusión de alguna de ellas. Por ejemplo, de afectación emocional, en el caso del orden, las 3 primeras no tienen un orden, la tercera sí, porque va a censurar la familia o la categoría que estamos agregando. Entonces, vamos a mirar cuántos en común teníamos. Apenas tenemos 10 en común.
Es decir, con el operador y estaríamos encontrando 10 coincidencias de afectación emocional y económica. Entonces eliminamos, hacemos un deshacer y utilizamos el segundo. Bueno, en este caso vamos a tachar afectación emocional y nos quedamos con todo lo demás, con todo el universo. Creo que es más compleja tu respuesta, entonces vamos a tratar de construir el operador. Correcto. Aquí nos quedaríamos con afectación económica y todo el universo de citas que tenemos, pero sin afectación emocional. Y ahora habría que hacer una exclusión de afectación económica y emocional. O sea, eliminar los comunes, los 10 comunes. Entonces sería un I. A ver, vamos a hacer aquí el ejercicio en un diagrama de teoría de conjuntos. A ver si estamos en lo correcto. Entonces, nos preguntaba Andrés que las citas que están compartidas, a ver, ¿qué citas son de la familia A y no están en la familia B? Entonces, aquí hay parte de la solución, pero todavía, entonces como aquí está la afectación económica, sería hacer un I con afectación económica. Y ahí ya nos quedaría. Es decir, aquí estaría la exclusión de las únicas y vamos a quitarle afectación emocional a ese cruce. Perfecto, esta sería la respuesta. Entonces, vamos a devolvernos para que veas la respuesta, Andrés. Estos son los operadores lógicos. La primera operación que tenemos que hacer es afectación económica y afectación emocional. ¿Cuáles de ellos no son comunes? O sea, ¿cuáles son exclusivos de cada uno? Luego excluimos afectación emocional y finalmente aplicamos un I. De este cruce que hemos hecho, es decir, estamos haciendo uso de 3 operadores lógicos. Una exclusión, una negación y una intercepción que sería el I. Y con esto generas un supercódigo. Entonces podemos dejarlo con la nomenclatura que tiene y nos aparecería en la ventana izquierda como afectación económica más afectación emocional. Y aquí ya estaría la posibilidad de expresarlo en una red y, por ejemplo, ver, este es un supercódigo, ver las citas. Sería lo que nos permitiría. O recuperarlas, en el caso, esa red, por ejemplo, no es recomendable, ya que estamos hablando de redes, no sería la forma, sino la recuperación de las citas. Por lo que son tan numerosas, no haríamos una red, sino que haríamos la recuperación desde la salida de la lista las citas para el supercódigo. También lo podíamos haber hecho directamente en el Query Tools y recuperaríamos directamente la información. Bueno, vamos a continuar respondiendo las preguntas. Para el caso del audio, ¿el Atlas sirve para la identificación del corpus? Nos pregunta Angie Lorena. Angie, habría que hacer la transcripción y sincronizarlas con el audio. Creo que en una presentación anterior les había mostrado la vinculación del audio con el texto. Seguramente esto habrá que mostrarlo más adelante y les enviaremos la invitación. Raúl nos pregunta si existen herramientas de apoyo para buscar conceptos, términos o frases dentro de los documentos
para poder categorizarlos. Sí, Raúl, hay una herramienta de búsqueda, vamos a mostrarla muy rápidamente. No sé si me extendí mucho, me disculpan que me emocioné un poco en una parte, pero estamos a tiempo. Entonces, vamos a mostrar el reporte de las citas. Entonces aquí la respuesta, Andrés, que como son muchas citas, porque eran 100, creo que 58 citas, si más no, aquí debe estar el dato, 59, y ya están nombrados en cada documento y la información correspondiente a cada uno de ellos. Entonces, esa sería la forma como podrías recuperar y finalmente mandarlo a un RTF para ser almacenado en tu informe. Seguramente en la parte de anexos. Bueno, entonces ahora sí la pregunta de Raúl, si existen herramientas de apoyo para buscar conceptos. Bien, tenemos una buena cantidad de documentos, entonces vamos a buscar en ellos. Podemos hacerlo a través de una autocodificación. Aquí, por ejemplo, o lo podemos hacer a través de la lupita que está en el menú izquierdo, que es las herramientas de documentos primarios, y crear una expresión, lo que pueden haber algunas allí almacenadas. Nos ubicamos siempre en el primer documento. Aquí no están ordenados. Y comenzamos, nos ubicamos en la lupita, podemos agregar una expresión de búsqueda. Pues, por ejemplo, algunos conceptos de... No, pues sería, por ejemplo, los actores. Aquí sí hay bastantes actores. Sí. Entonces, el concepto maltrato iría, es decir, presidiendo esta búsqueda de términos relacionados como golpes, muerte, gritos. Perfecto, esa es la manera de ejemplo. Esto se puede guardar y se puede reutilizar después en la autocodificación. Obviamente los términos tienen que ser muy específicos, porque si buscáramos, por ejemplo, en esto del maltrato, dar correa, no sé si en toda América es eh, un término utilizado, eh, pero pues obviamente si busca todos los correas, seguramente también va a tener en cuenta los apellidos. Entonces le decimos que sí, que continúe con los demás documentos, y él nos va a ir mostrando si existiera la palabra. A ver si tenemos suerte. Estas narrativas son muy sencillas, tienen más que ver con violencia social. Y bueno, no sé si mientras tanto podemos ir resolviendo alguna otra pregunta. Joana nos preguntaba, quisiera aclarar un poco la diferencia entre opciones de relación transitiva y simétrica cuando estamos editando el tipo de relación. Joana, la diferencia fundamental es que la simétrica va a tener las, las puntas de flecha y la transitiva no la tiene. Entonces quiere decir que no hay un peso o no hay una definición de un ir y venir. De pronto esto sería más fácil explicarlo a través de los cambios de estado del agua. El agua puede estar en estado líquido, sólido, gaseoso, y constantemente sería una flecha simétrica, porque podría ir de un estado a otro sin ningún problema. William, sí, ya Andrea nos pondrá al tanto la posibilidad de ver el video más adelante. Bueno, por último quería mostrarles de pronto la posibilidad de generar una red semántica a partir de una superfamilia, justamente de este proyecto que estábamos trabajando. A ver si nos permite terminar el proceso.
Son muchos documentos, entonces por esta razón se estaba tardando un poco. Bueno, creo que les voy a quedar debiendo la red, pero la tenemos aquí almacenada, entonces podemos visualizarla. Bueno, esta es una red bastante interesante porque fue construida a partir de las familias y creamos una superfamilia. Entonces, aquí vemos las categorías de la familia problemas de salud, por ejemplo. Está cada una con sus respectivos elementos o categorías. Están arriba las 6 familias de la afectación del problema del desplazamiento, y finalmente resume el propósito o los objetivos de este proyecto. Entonces es muy interesante porque nos muestra cómo a través de las redes también están apuntando a la construcción de estas teorías, del propósito fundamental de los programas cualitativos, que es la construcción de una teoría, y por otro lado, dejar claro de una manera sencilla, visual, en el cual a golpe de vista podemos fácilmente construir estas redes como resumen. Entonces, esto lo hacemos importando las familias. Entonces tenemos una buena lista de familias de categorías, las 6 que teníamos. Bueno, lo vamos a hacer con 3. Enseguida ustedes pueden ubicar en una red. Sofía nos pregunta cómo crear una superfamilia. Ya te vamos a mostrar enseguida. Aquí podemos crear el elemento, o sea, lo adjuntamos, lo importamos dentro de la red, importamos los vecinos de cada una de las familias, podemos reubicar los elementos, sea manual o automáticamente. Y con esto cumplimos los propósitos de mostrarles un poco el uso de las redes en los diferentes elementos del proyecto. Vamos a mostrar a Sofía, que nos pregunta cómo crear una superfamilia. Entonces puedes entrar, puede ser una superfamilia de categorías, entonces entras a los codes, entramos al administrador de superfamilias, de familias, perdón, en este caso, que es el icono amarillo, y acá en el icono rojo, entonces podemos ingresar a la construcción justamente de la superfamilia a través del uso de los operadores lógicos. Entonces, en este caso, ya que los habíamos explicado, podemos simplemente seleccionar los elementos que vayan a constituir la familia, elegimos las familias y utilizamos el operador, en este caso el operador O, y finalmente bueno, tantas como necesitemos, o sea, no es solamente un solo operador como mostrábamos en el anterior o en este caso, sino que podemos hacer uso de más de una familia o de un operador. Y creamos la superfamilia en este botón. Ok. Y con esto ya tendríamos una superfamilia. Entonces ya aquí aparece dentro de la lista con un color rojo que va a identificar las superfamilias. Bueno, creo que no hay más preguntas, entonces quiero agradecerles su asistencia y bueno,
esperarlos en una próxima presentación. Muchas gracias.